Amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Carlos Prosperi, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática en representación del Estado Guárico. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias, Gregorio, por la invitación. Usted es el canal. Comenzar hablando, diputado, acerca del Estado Guárico. Todos sabemos lo que sucedió, o lo que ha sucedido en Guárico en la última semana, en Calabozo. ¿Qué balance tiene usted de lo que ha sucedido? ¿Qué información en particular le gustaría compartir con el pueblo? Bueno, no, fíjate, Gregorio, de verdad que lo que vivimos en días pasados en Calabozo es algo lamentable y lo cual nosotros debemos repudiar. Repudiar en inicio algo que nosotros no compartimos, y es que si nosotros logramos observar lo que sucedió en Calabozo, algo que empezó con lo que hemos venido diciendo, un pueblo que está pasando hambre, un pueblo que está pasando necesidad, que se metieron en un centro de acopio de Mercal, desde ahí las cajas del CLAC fueron sustraídas, como se ven en muchísimas imágenes, después se convirtió en vandalismo. Nosotros el vandalismo no lo podemos apoyar, no lo podemos amparar, y nosotros eso hoy lo rechazamos. Y todo eso lleva a las políticas que ha llevado el gobierno erradas en torno a alimentación, en torno a salud, y un pueblo que está lamentablemente pasando hambre y necesidad, que el dinero no le alcanza ni siquiera para mandar a sus hijos a las escuelas. Nosotros rechazamos este tipo de acciones violentas cometidas por muchísimas personas, pero también nosotros le exigimos al gobierno que una vez por todas tome cartas en el asunto, y que esto lo que demuestra es que lo que hemos venido diciendo es una gran realidad, y es una gran realidad que nosotros en Venezuela estamos atravesando por una crisis humanitaria, y que de una vez por todas hay que aperturar el canal humanitario para que pueda llegar alimentos y medicinas a cada uno de los hogares venezolanos. Carabobo, que en su momento llegó a ser una de las ciudades más importantes desde el punto de vista agrícola en el país, fue la ciudad que vivió esta situación. Pero ¿cómo está hoy día Calabozo y el Estado Guárico desde el área de la producción? Bueno, no, muy mermada. Muy mermada. Lo que logramos observar en el ciclo finalizado de la siembra de maíz y sorgo es que fue mucho menor los rendimientos, todo esto debido a que no se pudo sembrar las superficies necesarias para tener una mayor producción. Esperamos que en este nuevo año el gobierno tome acciones y medidas que vayan dirigidas a que la producción se incremente y no seguir disminuyendo la producción. Esto pasa porque se entreguen los insumos a tiempo, porque a los productores de una vez por todas se les llame y se le entregue esto a los verdaderos productores, y no se siga improvisando, haciendo proselitismo político con estos créditos que deben llegar a quien de verdad sí los va a poner a producir y sí va a poner a llevar la arepa a cada uno de los hogares venezolanos. Y en las ciudades que no son tan grandes del Estado, hablemos de las periferias del Estado, Cabruta, Las Mercedes del Llano, ¿cuál es la situación en esas ciudades que están en los alrededores? Bueno, no, unas ciudades muy oprimidas. Hay ciudades que no en todo el estado se produce cereales, hay otras que son ganaderas, hay otras que son de una u otra manera pesqueras, como el caso de Cabruta, pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que las medidas que lleva el gobierno han sido erradas. Ahí debemos aprovechar, Gregorio, para decir algo que nosotros debemos hoy exigir, y es que en este tema de lo que ha sido el diálogo, lo que ha sido las conversaciones que se han llevado adelante entre la oposición y la alternativa del cambio y el gobierno, nosotros hoy le debemos decir que aquí se ha tratado de hacer ver que la alternativa del cambio está entregándose al gobierno nacional. Muestra de que no ha salido todavía un acuerdo concreto es que aquí es innegociable, aquí no se puede negociar, aquí no se puede hablar en función de que el pueblo no sea el beneficiado. Y desde la alternativa del cambio nosotros vamos a seguir exigiendo que se aperture un canal humanitario, que haya medicina para los venezolanos, que pueda haber alimentos, y si eso sucede, uno pudiese replantearse algunas cosas. Por ende, nosotros hemos dicho que con la salud de los venezolanos no se puede jugar, con el hambre de los venezolanos no se puede jugar, y que de una vez por todas el gobierno tiene que empezar por admitir que hay una crisis de alimentación, que hay una crisis de salud en Venezuela y que hay que aperturar un canal humanitario. Diputado, hablar de la mesa de negociación, precisamente que usted tocaba el tema. Una cosa es entender la necesidad de que haya un acuerdo, pero la posibilidad de que se llegue a un acuerdo en la próxima reunión del 18 de enero, ¿es tangible? ¿Existe una posibilidad desde su punto de vista? Bueno, fíjate, si el gobierno, que es quien tiene la posibilidad de aperturar todo esto,
lo hace, se puede llegar a un acuerdo, porque resulta que nosotros hemos solicitado a través de distintos entes de la Asamblea Nacional que se aperture un canal humanitario. Hay personas que están dispuestas a dar esa ayuda, pero ¿cómo llegan las ayudas si lamentablemente el gobierno dice que no va a recibir eso porque en Venezuela no está pasando ninguna crisis? Si el gobierno no asume la responsabilidad de lo que está sucediendo en Venezuela, vamos a continuar como estamos viviendo hoy en día. Y fíjate, yo estoy convencido que al que menos le interesa la apertura de un canal humanitario es al gobierno, y es al que menos le interesa porque el gobierno lo que quiere es seguir pretendiendo que usted, que nos está viendo ahora, siga dependiendo de una bolsa de comida, que usted, si no sale a votar por el gobierno en las elecciones futuras, le van a quitar su bolsa de comida, le van a quitar su vivienda, le van a quitar sus pensiones e intenta jugar con el hambre y la necesidad de las personas. Nosotros eso lo repudiamos, nosotros exigimos de una vez por todas que se debe aperturar un canal humanitario y que no pueden seguirse muriendo los venezolanos por falta de medicinas y por falta de alimentos. Además, que debo aprovechar, Gregorio, para tocar algo sumamente grave que vivimos hace 2 días aquí en Venezuela, y es lo que sucedió con Óscar Pérez. Nosotros hoy condenamos este hecho porque aquí el derecho a la vida está consagrado en la Constitución. La Constitución establece que el Estado debe garantizarle la integridad física a los venezolanos. Lo que aquí sucedió, donde presuntamente, porque hasta ahora no hay un paro oficial por parte del gobierno, fue dado de baja Óscar Pérez con un grupo de venezolanos que estaban rindiéndose y pidiendo que les garantizaran su vida, como se ve en los videos, hoy es una atrocidad. Y aquí se demuestra que esto es un gobierno que no tiene absolutamente nada de demócrata. Por ahí leíamos algunos tuits y debemos recordar lo que sucedió en el año 92. En el año 92 hubo un alzamiento militar donde aquí hubo muchísimas bajas y al presidente Hugo Chávez se le garantizó su integridad física y su vida. Aquí no se le dio de baja a ninguna de las personas que se estaban alzando en armas. Pero la diferencia era que en el año 92 estaba un demócrata como presidente, que era Carlos Andrés Pérez, y hoy en día lamentablemente no existe una democracia en Venezuela porque el gobierno ni siquiera le garantiza la vida ni la integridad física a ninguno de los venezolanos. Hablar también del tema de la migración. Ya la Asamblea Nacional, a través del diputado Luis Estefaneri, había dicho que intentarían negociar, hablar con el gobierno de Curazao para que se le dé el estatus de refugiado a los que sobrevivieron el naufragio. ¿Cuáles son los pasos a seguir en este caso en la Asamblea Nacional para que eso se pueda llevar a cabo? Bueno, no, fíjate, eso va a ser discutido dentro de la comisión. Una vez que se discuta, la comisión dirá si se remite a la plenaria para ser aprobado en la plenaria de la Asamblea Nacional. Lo que sí demuestra es que la gente decía, Venezuela jamás va a ser como Cuba. Cuba es totalmente diferente y nosotros hoy en día seguimos observando que cada vez más nos parecemos a la tragedia de lo que han vivido los cubanos. Y la gran incógnita es, o la gran pregunta que le tenemos que hacer al gobierno es, ¿por qué si Cuba es una maravilla, ustedes mandan a sus hijos a vivir en Europa, a estudiar en Europa, a ir a los Estados Unidos y no los mandan a Cuba? ¿Qué es lo que nos quieren vender a los venezolanos? En Cuba se decía que había una tarjeta de racionamiento, hoy lamentablemente dependemos de una bolsa del CLAP. Aquí se decía que no nos iban a impedir las salidas en Venezuela, hoy en día vemos cómo cada día las aerolíneas siguen cerrando sus operaciones de vuelo y las personas inclusive que ni siquiera le han anulado los pasaportes, que no han reportado, deciden ellos quién debe salir y quién no, sin ni siquiera una orden emitida o emanada por un tribunal de control o un tribunal competente. Y cuando uno empieza a revisar cada una de esas situaciones, uno decía, pero bueno, ¿balseros dónde? Ahí está lo que acaba de pasar con las personas que naufragaron tratando de salir de Venezuela. Eso lo que nos demuestra es que cada día más nos parecemos a Cuba y nosotros los venezolanos de una vez por todas tenemos que entender que la vía es democrática, que la vía es electoral, que tenemos que salir a participar en las elecciones y que no le podemos entregar a este gran país a estos malandros que durante 19 años lo que han traído es el caos a Venezuela y nosotros tenemos que recuperar la Venezuela de progreso, de esperanza y de sueños de cada uno de los venezolanos. 30 segundos. ¿Cómo se prepara Acción Democrática para la revalidación de partidos? Bueno, fíjate, nosotros desde Acción Democrática, yo soy el secretario general de Acción Democrática en Caracas, nosotros en Libertador ya empezamos a organizarnos. Ayer hicimos una reunión con cada una de las parroquias caraqueñas, lo mismo se está haciendo a nivel nacional con el Comité Ejecutivo Nacional encabezado por nuestro compañero Henry Ramos, y desde Acción Democrática hemos dicho que a pesar de que esto es una violación a cada una de las leyes y la ley de procesos electorales, nosotros no le vamos a entregar este partido que ha traído el progreso a Venezuela, que trajo todo para cada uno de los venezolanos, a estos señores. Nosotros vamos a luchar, nosotros el 27 y el 28 vamos a recoger nuestra firma y vamos a revalidar esta organización política porque estamos convencidos que este año, con la ayuda de Dios y el pueblo de Venezuela, vamos a salir de este desgobierno que nos ha traído una desgracia a cada uno de los venezolanos. Diputado, gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a ti. Nos acompañó Carlos Prosperi, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática en representación del Estado Guárico, aquí en entrevista al amanecer. Amigos, gracias. En minutos nada más, primer contacto y a las 6:30 de la mañana, emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz día para todos.